Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Realmente estoy súper feliz este día de poder presentar al ponente, eh, que es el doctor Manuel Contreras López. Bueno, porque es uno de las promesas, digamos, de los jóvenes investigadores que tenemos en México, digamos, que le auguramos mucho futuro. Eh, Antes de que el doctor Contreras nos presente su plática, voy a leer una breve semblanza de él. Manuel, él es un mexicano nacido en Chiapas, quien obtuvo el grado de ingeniero en geociencias por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en Tamaulipas. Él realizó sus estudios de maestría y doctorado, o sea, digamos, el grueso de su formación académica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como el CICS, allá en Baja California. Y pues se formó en estos dos grados bajo la supervisión del doctor Luis Delgado Argote. Su tesis de doctorado se enfocó principalmente en la petrogénesis de rocas ígneas del segmento sur del cinturón batolítico peninsular, y esto a través de un estudio muy detallado de la geoquímica, de isotopía rubidio-estroncio, samario-neodimio, lutecio-hafnio, y bueno, pues, además de la clásica ya geocronología de uranio-plomo en circonios, ¿no? Él, después de concluir su doctorado, realizó una estancia postdoctoral en el CICS, donde trabajó principalmente, o se enfocó principalmente a geocronología de samario neodimio y uranio plomo en rocas metamórficas del sur de Baja California. Desde marzo al presente, él desarrolla un proyecto de postdoctorado, pero ahora en la UNAM, en el LUGIS, en el Instituto de Geofísica, y en este postdoctorado se enfoca principalmente en la caracterización multiisotópica de estroncio, neodimio, hafnio y plomo en xenolitos mantélicos de tres localidades en Baja California, Sinaloa y Nayarit, así como en rocas ultramáficas de Baja California. Ha impartido una buena parte de cursos, principalmente en geología general, petrología ígnea, geoquímica y física de la Tierra, tanto en el posgrado en Ciencias de la Tierra del CICS, así como en geoquímica isotópica, pero ahora en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. También ha participado en comités de tesis de posgrado del CICS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y cuenta con 3 publicaciones como primer autor y 3 como coautor en revistas indizadas. Su línea de investigación es la petrogénesis de rocas ígneas y sus encajonantes en zonas de subducción, que es un tema realmente de gran interés para entender la geología mexicana, con aplicación de técnicas de geoquímica, isotopía y geocronología. Yo tuve la oportunidad de ver una presentación de Manuel en agosto de este año, recientemente en un foro internacional, y debo decir que realmente me llenó de orgullo verlo presentando las cosas con el nivel que lo hizo, así que espero realmente que disfruten esta charla como yo siempre disfruto escuchar las pláticas científicas que imparte Manuel. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, te cedo el micrófono, Manuel. Adelante. Muchas gracias, doctora Elisa, por la introducción y por las buenas palabras que acaba de mencionar. Y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en impartir este seminario ante el Instituto de Geología y los que nos acompañan a través de Zoom y las redes sociales. Ok, ahí sí ya están viendo el modo presentación. Sí. Ok, muy bien. El día de hoy preparé ese tema que es sobre la petrogénesis de rocas ígneas en el segmento sur del batolito peninsular
y cómo la integración de esta investigación y datos de la literatura nos permitieron proponer un modelo en donde observamos un magmatismo de larga duración y un crecimiento de la corteza de tipo continental en una zona de subducción. Así que es un trabajo que desarrollé en mi tesis de posgrado en CICESE bajo la dirección del doctor Luis Delgado y en estrecha colaboración con Bodo Weber, Karina Gómez, Daniela Tazo, Adara Ávila, Andrés Quintana del CICESE, Xochitl Torres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Bill Frey de la Universidad del Cabo Occidental y Axel Schmidt de la Universidad de Heidelberg. Muy bien. El contenido de la presentación se divide en dos partes. En la primera hablaré sobre el cinturón batolítico peninsular o CBP. Les presentaré el área de estudio, que es un transecto perpendicular a la paleotrinchera en dirección sur-norte. Presentaré resultados de geoquímica, isotopía y geocronología y cómo la interpretación de estos resultados nos llevan a proponer un modelo tectónico de evolución para esta región. En la segunda parte les presentaré los resultados del postdoc que realicé en CICESE, en donde me enfoqué en las rocas encajonantes del CDP meridional y les platicaré sobre la metodología que utilizamos para obtener edades máximas de depósito y proveniencia a partir de uranio, plomo en circones detríticos y la temporalidad del metamorfismo a partir de geocronología samario y neodimio en granates. Ok, el margen oeste de América se caracteriza por un extenso y complejo sistema de subducción. En algunas regiones comenzó en el Paleozoico y aún continúa hoy en día, proporcionando un registro geológico de subducción excepcionalmente extenso y duradero. En este mapa podemos ver ese registro de subducción como batolitos mesozoicos indicados en verde, batolitos cenozoicos indicados en naranja, y para México podemos ver las provincias volcánicas en un naranja más claro, provincias volcánicas del Cenozoico. Entonces, este cinturón continuo de batolitos se le conoce como la cordillera americana y está formada por varios segmentos de arcos continentales y arco de isla que fueron acrecionados al margen continental. Este registro geológico espacial y temporalmente extenso del margen oeste de América nos permite explorar fenómenos geológicos de desarrollo de corteza de tipo continental a través de procesos de acreción magmática y acreción tectónica. Además, los diferentes niveles de exposición permiten caracterizar la estructura de un arco y correlacionar con sistemas análogos modernos, donde la información que se tiene es a partir de rocas volcánicas, ya sea expuestas en superficie, perforadas en el fondo oceánico o de forma indirecta a través de métodos geofísicos. Con respecto a México, el magmatismo mesozoico de subducción lo observamos en el cinturón batolítico peninsular, el bloque de Los Cabos, el batolito de Sonora, Sinaloa y el batolito de Puerto Vallarta. Sin embargo, este registro está fragmentado, lo que dificulta entender la evolución geológica del Mesozoico en el noroeste de México. Ok, aquí vemos el cinturón batolítico peninsular, que es una provincia geológica que se extiende desde el sur de California hasta la parte central de la península de Baja California. Presenta un zonamiento oeste-este, más o menos definido por esta línea que está marcado aquí. Y esto se debe a que en el occidente las rocas plutónicas predominantes tienen composiciones básico-intermedio con magnetita y por lo tanto una alta susceptibilidad magnética. Eso lo podemos ver también en este mapa de campo magnético total de Langenheim, en donde vemos un cinturón de anomalías magnéticas que se extiende a lo largo del oeste de la península de Baja California y que en la parte norte corresponde con este afloramiento de las rocas plutónicas básico-intermedias. La zona oriental está formada principalmente por rocas plutónicas de composición ácida, tienen ilmenita o muy baja concentración de magnetita y por lo tanto a baja susceptibilidad magnética. Ahora,
Esta división entre oeste y oriente se considera que es un reflejo del ambiente tectónico en donde se formaron estas rocas. Un arco de islas en el oeste que colisionó con el margen continental y evolucionó a un arco continental desarrollándose sobre las rocas que estaban en ese margen. Ahora, en el mapa podemos ver diferentes símbolos que representan edades de cristalización uranio-plomo en zircones para rocas plutónicas, rocas volcánicas, metaígneas u ortoneises, y edades máximas de depósito para rocas metasedimentarias. También los colores pues indican ahí la temporalidad, la edad de estas rocas. De acuerdo con la concentración de estudios que se han realizado en esta provincia geológica, la podemos dividir en 3 segmentos, que es norte, centro y sur. Y en este diagrama podemos ver una recopilación de las edades para los diferentes segmentos, y lo que podemos observar es que prácticamente en los 3 segmentos hay un magmatismo relativamente continuo que va desde el Jurásico hasta el Cretácico. En cuanto a las composiciones isotópicas, vemos estos diagramas de épsilon estroncio y épsilon neodimio. Aquí recordemos que las rocas que grafican en el cuadrante 2 son aquellas que se han formado a partir de magmas derivados de un manto empobrecido, mientras que las rocas que grafican en el cuadrante 4 son aquellas que se formaron a partir de magmas derivados de la fusión parcial de la corteza o que han sido contaminados con corteza de tipo continental. Y lo que podemos ver es que las rocas del Cretácico temprano en ambos segmentos tienen composiciones isotópicas principalmente del manto empobrecido y tienden a composiciones isotópicas más evolucionadas para las rocas del Cretácico tardío, para el segmento norte. De estos 2 segmentos se conoce a través de escasos datos isotópicos de oxígeno y estroncio que los ortoneises jurásicos tienen composiciones isotópicas evolucionadas y que sugieren una afinidad de arco continental. En contraste, para el segmento sur del CBP vemos que el magmatismo jurásico tiene composiciones isotópicas del manto empobrecido principalmente. Sin embargo, aquí se desconoce la afinidad del magmatismo cretácico. Si bien no hay duda sobre el origen de subducción del CBP, hay algunos aspectos que permanecen controversiales, como la naturaleza de las cortezas involucradas, el número de arcos y la polaridad de subducción. Y eso lo podemos ver a través de los diferentes modelos que se han propuesto para explicar la evolución del sur de California y la península de Baja California. Aquí vemos una recopilación de estos modelos. En el primero se considera el desarrollo de un arco a través de una unión de cortezas premesozoico. En el segundo modelo se considera el desarrollo de un arco de isla con un proceso de apertura de una cuenca de trasarco y posterior colapso de esa cuenca. Y un tercer modelo considera un arco de islas exótico, es decir, que se formó lejos del continente y proponen 2 zonas de subducción activas. Hay otros autores que proponen una polaridad de la subducción opuesta, mientras que para el oeste de México, recientemente Schaff y colaboradores han propuesto un modelo con 2 zonas de subducción para explicar la geología en esa región. Entonces, es probable que todos estos modelos difieran porque tratan de simplificar observaciones que se han realizado en diferentes segmentos del sistema, cuando en sí puede ser naturalmente heterogéneo. Y eso, como lo observamos en arcos actuales. Aquí vemos el arco Isu-Bonin-Mariana, en donde vemos que hay variaciones en la anchura, en el ancho del arco, y también vemos variaciones en el espesor cortical a través de este perfil sísmico que tenemos aquí. Y por lo tanto, los procesos magmáticos que se ven afectados por el espesor cortical pues no van a ser los mismos a lo largo de todo el sistema. Además, a pesar de que es una misma zona de subducción, pues la evolución no va a ser la misma. También va a haber diferente aporte de sedimentos que estén ahí para contaminación. Por ejemplo, la parte que está más cercana al continente pues va a tener una mayor influencia. Aquí vemos un acercamiento del CBP Sur y en color verde podemos observar una sucesión de rocas de arco de islas Jurásico
que se encuentran en la península de Vizcaíno, Islas Cedros, hasta la región de Nuevo Rosarito y la Sierra del Arco. Esa secuencia jurásica se emplazó en una ofelita que tiene edades del Triásico tardío en la península de Vizcaíno y del Jurásico medio en la isla Cedros. Ahora, la sucesión jurásica fue metamorfizada y deformada previo al emplazamiento de los plutones cretácicos que se observa en color naranja aquí en este mapa. Y en azul podemos ver rocas metamórficas no diferenciadas. Así que aquí la pregunta que nos planteamos es ¿cuál es el origen de las rocas plutónicas cretácicas? Y para resolver eso realizamos un análisis de petrografía, geocronología, geoquímica e isotopía enfocado en las rocas plutónicas, en enclaves y cenolitos que se encuentran dentro de esas rocas plutónicas y algunos afloramientos de las rocas encajonantes. Además, el registro geológico en esta región, o sea, integrar nuestros resultados con datos de la literatura, nos permite formular otras preguntas acerca de cuál es la relación con el magmatismo jurásico y cómo se relacionan estos resultados con otros segmentos del CBP. Así que el área de estudio corresponde con este cuadrado que está enmarcado aquí. Realizamos un perfil perpendicular a la paleotrinchera que va desde la Sierra del Arco hasta la región de San Francisquito. Aquí vemos un zoom al área de estudio. En azul están reportados, son datos de la literatura, y en rojo son datos que se analizaron en este trabajo. Y lo que podemos ver aquí es que las rocas jurásicas están expuestas en la Sierra del Arco y fueron intrusionadas por el Plutón Calmayí, que se encuentra aquí. Y las descripciones que voy a hacer a continuación son a partir de las localidades que corresponden con Santa Gertrudis, Piedra Blanca, La Rampa, La Ilusión y San Francisquito, y que de ahora en adelante me voy a referir a ellos como los plutones orientales. En campo se observan rocas félsicas de grano medio a grueso, contienen cenolitos metaígneos más máficos y félsicos, como podemos ver en estas fotografías, y también tienen enclaves o intrusiones máficas con texturas que varían desde porfírica, afanítica y fanerítica. En cuanto a la clasificación modal, podemos ver en este diagrama QAP que las rocas del Plutón Calmayí tienen composiciones que van desde el gabbro hasta la tonalita. La mineralogía a minerales máficos varían de orblenda piroxena en el gabbro hasta orblenda biotita en la tonalita, mientras que los plutones orientales tienen composiciones que van desde la cuarzo monzodiorita, tonalita, granodiorita y granito, con los minerales máficos siendo biotita más o menos orblenda. Las inclusiones que se encuentran dentro de estas rocas de composición ácida son las inclusiones de diorita y cuarzodiorita de orblenda biotita, y aquí podemos ver una fotografía de un ortoneis de orblenda biotita con una foliación bien definida por los minerales máficos. En cuanto a la geocronología, sabemos de estudios previos que el Plutón Calmayí tiene edades de cristalización uranio-plomo entre 105 y 100 millones de años. Aquí obtuvimos una edad de 101 millones de años para una roca en Santa Gertrudis, de 92 millones de años para Piedra Blanca y de 93 millones de años para Ilusión, que proporciona evidencia de diferentes pulsos ácidos en esta región. Además, en esta granodiorita de La Ilusión obtuvimos y fechamos un cenolito que corresponde con un ortoneis de orblenda y que arrojó una edad de 98 millones de años. También en esta muestra del cenolito se identificaron cenocristales con edades del Jurásico, Triásico y Precámbrico, y que, como veremos más adelante, estas poblaciones de circones antiguos son comunes en rocas metamórficas mesozoicas. En cuanto a la composición geoquímica, vemos en este diagrama TAS que las rocas del Plutón Calmayí tienen composiciones que van desde el gabbro hasta la diorita, mientras que las rocas de los plutones orientales tienen composiciones de granodiorita y granito. Las inclusiones máficas y los cenolitos tienen composiciones básicas e intermedias que se asemejan a las del Plutón Calmayí.
En cuanto a los diagramas de elementos de tierras raras, podemos ver normalizados a condritas. Aquí podemos ver a las rocas básicas del Plutón Calmayí en color verde oscuro y las rocas intermedias en color verde claro y punteado. Vemos que son patrones ligeramente fraccionados con anomalías negativas y positivas de europio, lo que sugiere una tendencia de cristalización fraccionada bajo la influencia de la plagioclasa. En contraste, las rocas de los plutones orientales tienen estos perfiles fuertemente fraccionados con enriquecimiento en las tierras raras ligeras con respecto a las tierras raras pesadas, lo que sugiere que se diferenciaron bajo la influencia del granate, ya que este mineral tiene preferencia por las tierras raras pesadas. Solo 3 de las muestras de los plutones orientales tienen patrones de tierras raras diferentes, 2 de ellas con anomalías negativas de europio que sugieren que cristalizaron bajo la influencia de la plagioclasa. Con respecto a estas son las inclusiones máficas, vemos patrones ligeramente fraccionados con algunas anomalías negativas de europio y no tienen ese empobrecimiento en las tierras raras pesadas, lo que sugiere que las inclusiones máficas no son comagmáticas con las rocas plutónicas en donde se encuentran encerradas. Con respecto a los enolitos máficos, vemos patrones de tierras raras ligeramente fraccionados que se asemejan tanto a las inclusiones máficas como a las rocas del Plutón Calmayí, por lo que se sugiere que tienen un origen similar. Y podemos ver modelos de fusión parcial por lotes con elementos de tierras raras. Aquí utilicé la concentración de tierras raras de una peridotita de espinela del manto empobrecido. Y en azul podemos ver diferentes patrones productos de diferentes grados de fusión parcial que van entre el 1 y el 25%. En rojo podemos ver el patrón promedio de las rocas básicas del Plutón Calmayí. Y lo que podemos observar es que aproximadamente 1% de fusión parcial de una peridotita de espinela puede reproducir la concentración de tierras raras de las rocas básicas del Plutón Calmayí. Ahora, con respecto a los plutones orientales, aquí utilizo la misma concentración, pero considerando que es una peridotita de granate. Y vemos que 1% de fusión parcial de esa peridotita de granate va a producir un patrón de tierras raras moderadamente fraccionado con relaciones serio normalizado y terbio normalizado de 5 y que no logra reproducir el patrón que observamos en las rocas ácidas, que tiene un mayor fraccionamiento con una relación serio y terbio de 12. Por lo tanto, requieren de un incremento adicional de las tierras raras ligeras. Además, pues son rocas ácidas y con composiciones isotópicas relativamente evolucionadas, como veremos más adelante, así que es poco probable que la concentración de tierras raras sea un reflejo de la fuente. En este esquema de una zona de subducción podemos ver diferentes lugares en donde el granate puede estar involucrado en la génesis de magmas andesíticos. Un primer ejemplo es la fusión parcial de la loza en subducción en fases de cloquitas. Segundo ejemplo corresponde con la fusión parcial de un manto de granate, como el que se modeló aquí. Otra opción es la fusión parcial de una corteza inferior en fases de granulita. Y una cuarta opción corresponde con el fraccionamiento de granate en sistemas magmáticos. De acuerdo con trabajos experimentales de Alonso Pérez y colaboradores, en condiciones de presión que superan los 12 kilovarios, el granate puede ser una fase estable en estos sistemas. Así que aquí presento patrones promedio para las diferentes rocas que se estudiaron y vemos que tanto las rocas del Plutón Calmayí como los enolitos máficos y las inclusiones máficas que no tienen empobrecimiento en tierras raras pesadas, sugiero que se diferenciaron en el campo de la estabilidad de la plagioclasa, mientras que la mayoría de las rocas plutónicas ácidas que tienen ese marcado empobrecimiento en las tierras raras pesadas se diferenciaron en el campo de estabilidad del granate. En este diagrama de epsilon estroncio versus epsilon neodimio podemos ver una recopilación de datos de la literatura y los obtenidos en este trabajo. En gris vemos rocas jurásicas de la Sierra del Arco y en café rocas jurásicas de la isla Cedros. Y en los otros colores representan las rocas plutónicas analizadas en este trabajo.
Vemos que el magmatismo Jurásico-Cretácico para el segmento sur del CBP define una tendencia de correlación de estroncio y neodimio que se encuentra principalmente dentro del arreglo del manto, donde las composiciones isotópicas menos evolucionadas corresponden con el magmatismo Jurásico y las composiciones isotópicas más evolucionadas corresponden con el magmatismo Cretácico. Ahora podemos ver líneas que representan curvas de mezcla entre un componente del manto empobrecido con un basamento precámbrico, un basamento triásico y la roca encajonante local. Y lo que podemos ver es que la tendencia que observamos en las rocas puede ser explicada por una mezcla entre un componente como del manto empobrecido con el basamento triásico o el encajonante local. En este diagrama de epsilon neodimio versus epsilon hafnio podemos ver que 3 de las 4 muestras analizadas del magmatismo jurásico grafican en una tendencia, es una tendencia convexa, que es común en arcos de islas y que puede ser explicada por, en este caso, por la mezcla entre un componente del manto con el promedio de los paraneises locales. Por otro lado, las rocas plutónicas cretácicas definen una línea recta que es común en los arcos continentales y que puede ser explicada por una mezcla entre un fundido tipo Moore y el basamento triásico. Por lo tanto, la integración de estos 3 sistemas isotópicos nos permite inferir que el magmatismo Jurásico-Cretácico asimiló un basamento metamórfico mesozoico en lugar de una corteza continental precámbrica del noroeste de México. Con respecto a los segmentos norte y centro del CBP, aquí vemos de nuevo una recopilación de las edades que hay para esos 3 segmentos y podemos ver que el cinturón batolítico peninsular define una actividad magmática que es prácticamente continua entre 170 y 85 millones de años y la cual se desarrolló sobre un basamento metamórfico triásico y jurásico. Con respecto a las composiciones isotópicas, vemos que hay similitud entre muestras que se encuentran en los 3 segmentos y en conjunto definen una tendencia de epsilon estroncio, epsilon neodimio progresiva que puede ser interpretada como una contaminación progresiva con el basamento metamórfico en donde se plazaron estas rocas. Ahora bien, integrando estos resultados con datos de la literatura, propongo un modelo para el Jurásico Medio donde la configuración paleogeográfica propició un arco continental en la parte norte del CBP y un arco de islas en la parte sur. Esto lo podemos ver más o menos aquí en este esquema. Y que esta región experimentó un crecimiento cortical por la creación de un arco de islas y el underplating. Y, por ejemplo, aquí en esta sección podemos ver entre 166 y 140 millones de años el desarrollo y maduración de un arco de islas y que para 130 millones de años hubo un evento de deformación, probablemente el cierre de la cuenca que se encontraba aquí, y sobre esas rocas jurásicas deformadas se emplazaron plutones no deformados de composiciones básicas e intermedias que que se diferenciaron bajo el campo de la estabilidad de la plagioclasa, es decir, la corteza no superaba los 36 kilómetros. Y para entre 100 y 92 millones de años, esta corteza había crecido, ya sea por el fenómeno de la acreción tectónica como la acreción magmática del estancamiento de estos magmas en la base de la corteza, en donde las composiciones ácidas predominantes se estancaron en la base de la corteza, se diferenciaron bajo la influencia del granate y después ascendieron para emplazarse a diferentes niveles corticales. Y bueno, con eso termino la primera parte. En esta segunda parte les voy a comentar sobre geocronología uranio-plomo y samario-neodimio en las rocas metamórficas del sur del CBP y cómo interpretamos edades máximas de depósito del Jurásico temprano y eventos metamórficos en el Jurásico medio y en el Cretácico. Este es un trabajo que se encuentra en revisión para un special paper del PSA.
Aquí podemos ver este mapa clásico de Gastil con la distribución de las rocas encajonantes para el noroeste de México. No se observa en este mapa, pero en el norte de Sonora, el cratón de Norteamérica consiste con corteza paleo y mesoproterozoica, a la cual le sobreyace una sucesión de rocas clásticas y carbonatadas del proterozoico tardío y cámbrico medio que se depositan en un ambiente marino somero, y que algunos de esos afloramientos se encuentran en la península de Baja California. Pero en su mayoría, las rocas encajonantes forman 3 cinturones paralelos al eje de la península, y que el cinturón oriental está formado por rocas carbonatadas y pedernal finamente estratificados del ordovícico pérmico de un ambiente marino profundo. Un cinturón central está formado por secuencias de tipo Flysch de cuenca intraarco y trasarco del Triásico-Cretácico, y el cinturón occidental está formado por rocas de arco volcánico del Jurásico medio, Cretácico, con rocas sedimentarias derivadas tanto del arco como de material de afinidad continental. Aquí los números representan las localidades que fueron estudiadas y con base en las cuales se realizó la distribución de estos cinturones. Pero cabe mencionar que para el sur del cinturón batolítico, las últimas localidades analizadas se encuentran más o menos aquí en esta latitud del Canal de las Ballenas, y hacia el sur no hay trabajos publicados y es prácticamente una extrapolación de estos cinturones. Aquí vemos de nuevo un acercamiento al sur del CBP. Recordemos que el color naranja representa las rocas plutónicas cretácicas no deformadas, y que aquí intrusionaron 2 cinturones de rocas encajonantes. Hacia el oeste están las rocas de arco de islas Jurásico, y hacia el oriente están rocas metamórficas no diferenciadas que supuestamente pertenecen a este cinturón de rocas paleozoicas. Por lo tanto, el objetivo aquí fue realizar una caracterización del basamento metamórfico del CBP meridional a través de geocronología uranio-plomo en circones detríticos y samario neodimio en granate, para obtener edades máximas de depositación, proveniencia y temporalidad del metamorfismo, respectivamente. Seleccionamos 7 muestras para geocronología uranio-plomo y 4 muestras para samario neodimio. Las muestras están divididas en 5 localidades, 3 corresponden al cinturón occidental y 2 corresponden al cinturón oriental. Y aquí podemos ver que al menos para 2 muestras fue posible obtener datos de geocronología por ambos métodos. En cuanto al análisis de uranio-plomo en circones detríticos, fue realizado por la ICPMS en el Arizona Laser Front Center. 2 muestras fueron analizadas en 2013, en donde se midieron aproximadamente 100 análisis por muestra, y en 2022 analizamos otras 5 muestras. En 4 de ellas fue posible obtener aproximadamente 315 análisis por muestra. Estos análisis fueron realizados con procedimientos de acuerdo con los trabajos de Gerrels y Pullen. También aplicamos filtros de concordancia para descartar circones que fueran muy discordantes. Las edades máximas de depósito se calcularon con el algoritmo de Maximum Likelihood Age con el programa IsoPlot-R de acuerdo con Vermesch. En cuanto a la geocronología samario y neodimio, realicé una concentración de cristales de granate de aproximadamente alícuotas de 60 miligramos, que fueron sometidos a un método de disolución parcial descrito por Pollington y Baxter. En una alícuota no se le realizó ningún tratamiento, una segunda alícuota fue lixiviada con ácido nítrico, una tercera alícuota fue tratada con ácido clorhídrico, y una cuarta alícuota primero fue tratada con ácido nítrico y después con ácido clorhídrico, además de una alícuota de roca total sin tratamiento. El proceso de digestión y separación elemental se realizó con procedimientos de rutina en laboratorios de geoquímica isotópica del Departamento de Geología en CICESE, y el análisis isotópico se realizó con espectrometría de masas con ionización térmica, también en laboratorio de geología en CICESE. Aquí vemos resultados. Para el área de Calmayí, una muestra corresponde con un paraneis de biotita y granate.
Ahí tenemos edades que van entre 101 y 1809 millones de años. También acompañamos el análisis con imágenes de catoluminiscencia post-ablación. Aquí podemos ver que el verde representa el análisis en núcleos, el amarillo son análisis en sobrecrecimientos y en azul tenemos dominios mezclados. Y podemos ver en esta muestra que las 5 edades más jóvenes corresponden con sobrecrecimientos que arrojaron una edad promedio de 108 millones de años. Aquí esa edad es contemporánea con una edad de isocrona samario-neodimio obtenida para esa misma muestra y que es de 105 millones de años. Después de descartar estos circones son sobrecrecimientos y dominios mezclados, obtuvimos una edad máxima de depósito de 187 millones de años para esta muestra. Una segunda muestra del área de Calmallí corresponde con un Paranase de biotita silimanita. Aquí las edades varían entre 146 y 2.749 millones de años. De nuevo, los análisis más jóvenes corresponden con sobrecrecimientos, cristales que se ven oscuros o brillantes en catoluminiscencia y dominios mezclados. Y vemos que 3 de los circones más jóvenes arrojan una edad promedio de 148 millones de años. Después de descartar estos análisis con los datos concordantes, obtuvimos una edad máxima de depósito de 190 millones de años. Una tercera muestra del área de Calmallí corresponde con un esquisto de biotita. Aquí observamos muchos de los cristales están oscuros o brillantes imágenes de catoluminiscencia. También hay sobrecrecimientos y tienen edades en un rango relativamente corto entre 143 y 171 millones de años. Podemos ver aquí con un solo circón antiguo con edad de 991 millones de años. Aquí muchos de los circones son altamente discordantes y también sobrecrecimientos. Los 3 más jóvenes arrojaron una edad de 142 millones de años, la cual es contemporánea a la edad máxima de depósito calculada para esta muestra, que es de 147 millones de años. Pero como podemos ver, aquí esta muestra experimentó pérdida de plomo, por lo tanto no hay una buena estimación de la edad máxima de depósito. Con respecto al área del marmolito, esta es una de las muestras que se analizaron en 2013, así que no tenemos catoluminiscencia, pero las relaciones todo-uranio están por arriba de 0.4 y tienen un origen magmático. Aquí los circones tienen edades que van entre 139 y 1.795 millones de años. Para esta muestra hay un outlier que corresponde con un solo circón, que es el más joven, y no un grupo de cristales que tengan edades que se sobrepongan entre sí, así que lo descarté y se calculó una edad máxima de depósito de 177 millones de años para esta muestra. Adicionalmente, otra roca que se encuentra cercana fue analizada por samario neodimio y se obtuvo una edad de isocrona de 114 millones de años. Para el área del paraíso, para esta muestra tampoco tenemos catoluminiscencia, pero las relaciones torio-uranio andan por arriba de 0.1. Las edades de los circones varían entre 194 y 1.568 millones de años. Aquí obtuvo una edad máxima de depósito de 208 millones de años. Ahora el área de San Pedro, aquí ya nos encontramos en el cinturón oriental. Y aquí, para esta muestra que corresponde a un esquisto de biotita, tenemos edades que varían entre 90 y 3.139 millones de años. Aquí vemos que los circones más jóvenes corresponden con sobrecrecimientos y que arrojaron una edad promedio de 98 millones de años, la cual es contemporánea con el emplazamiento de un dique en esta región. Después de descartar estos análisis y los dominios mezclados, los análisis concordantes arrojaron una edad máxima de depósito de 191 millones de años. Además, una roca que se encuentra cercana a esta muestra analizada corresponde con un Paranase de biotita en granate, para el cual se obtuvo una edad de isocrona samario-neodimio de 214 millones de años, que es la más antigua hasta ahora reportada para la península de Baja California, y que también proporciona evidencia de unidades antiguas por debajo de las rocas metamórficas del Jurásico temprano.
Con respecto al área de Bahía de Los Ángeles, aquí tenemos una Paraneis de biotita granate con edades que van entre 105 y 1809 millones de años. Aquí vemos que una gran parte de los análisis corresponden con sobrecrecimientos o cristales que se ven oscuros en imágenes de catoluminiscencia, dominios mezclados, análisis con relaciones torio-uranio por debajo de 0.1, así como análisis muy discordantes, pero que definen una línea de discordia en este diagrama Tera-Baselburg, donde el intercepto inferior es de 166 millones de años, el cual es contemporáneo con una edad de isocrona samario-neodimio obtenida para esta misma muestra, lo que nos permite identificar un evento metamórfico del Jurásico medio tardío en esta región. Después, solo los análisis concordantes arrojaron una edad máxima de depósito de 193 millones de años. En este diagrama represento un resumen de la geotecnología uranio-plomo y samario-neodimio. Los símbolos verdes representan edades máximas de depósito. El símbolo rojo son edades de formación de granates por el método samario-neodimio. En naranja vemos edades metamórficas a partir de uranio-plomo en circones. Y en gris están edades de cristalización uranio-plomo para rocas plutónicas que se encuentran en estas localidades. Aquí cabe destacar que calculamos edades máximas de depósito y que las rocas pueden tener una edad de depositación mucho más joven, pero puede estar aquí restringida al menos por estos eventos metamórficos. Así que sería la edad de depositación estaría entre el Jurásico temprano y el Jurásico tardío. Y lo que podemos observar es que para ambos cinturones se observan estas rocas con edades máximas de depósito del Triásico tardío, Jurásico temprano. Y para el área de Bahía de Los Ángeles vemos un evento metamórfico que está documentado por edades uranio-plomo en circón y samario-neodimio en granate, mientras que para las localidades de Calmayín y el Marmolito vemos que hay eventos de crecimiento de granates que es contemporáneo con la actividad magmática cretácica. Mientras que para la localidad de San Pedro vemos que hay un evento de crecimientos de granate antiguo, en Triásico me refiero, y que esto probablemente está relacionado con el magmatismo triásico del antiguo margen continental. Si bien no hay evidencia de magmatismo triásico en la península de Baja California, sí lo hay en el sur de California y en algunas localidades del noroeste de México. Ok, 6 de las 7 muestras que se analizaron tienen modas de circones detríticos que son muy similares, así que las integré en este diagrama de densidad kernel y lo que podemos observar son 4 picos principales. El primero corresponde con un pico permotriásico que puede tener puentes con el arco cordillerano permotriásico del oeste de los Estados Unidos o con rocas contemporáneas en el noreste de México. Un segundo pico es del Ordovícico y puede tener fuentes de los orógenos apalachiano y panafricano que se encuentran aquí hacia el continente. Y el tercer y cuarto pico corresponden con el neo y mesoproterozoico y que tienen fuentes del orógeno greenvilliano. Así que a partir de esas observaciones podemos deducir que los protolitos sedimentarios se formaron en cuencas marginales que recibían detritos derivados del continente con afinidad perigonguánica. Aquí también en este diagrama incorporo, las muestras analizadas se encuentran en esta región y los números representan otras muestras que han sido fechadas de rocas metasedimentarias, tanto en el terreno Alicitos vizcaíno como en el terreno Guerrero, y realicé estos diagramas de escalamiento multidimensional para rocas triásicas y jurásicas, y lo que podemos ver es que se agrupan en conjunto, lo que sugiere que tienen distribuciones similares y que pudieron haber sido alimentadas por fuentes similares. Esto es consistente con las observaciones, con el modelo propuesto por Busby, en donde considera que para el Triásico habían estos abanicos submarinos, grandes abanicos submarinos que suministraban material proveniente del continente
hacia las cuencas oceánicas, hacia el sur está el abanico Potosí y hacia el norte sería el abanico Antimonio Barranca. Así que en este modelo es para el Jurásico medio, pero donde se considera que el desarrollo del arco magmático es sobre esas secuencias sedimentarias que tenían material proveniente del continente con afinidad perigongónica. Y bueno, los dejo un momento con estas conclusiones y muchas gracias por su atención. Y quedo atento para sus preguntas. Sí, muchísimas gracias por tu presentación, Manuel. Muy, muy interesante. No sé si alguien de aquí, de la sala de Zoom, tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Manuel. Me informa Ani que todavía no tenemos preguntas en las redes sociales, pero no sé. Adelante si hay alguien de aquí con una pregunta. Estoy atenta a que levanten la manita. Bueno, mientras se animan, yo aprovecho y te pregunto algo, Manuel. Sí, claro. Bueno, el comentario es que, bueno, es una documentación muy detallada realmente de un área que, digo, hasta antes de que tú enfocaras tus estudios en esta región, pues no es que fuera poco conocida, quizás era poco conocida en México, porque los geólogos norteamericanos han reportado varios estudios, ¿no?, esporádicos y puntuales de varias partes de la Baja, y está muy bonito que tu trabajo empiece a integrar todo, ¿no? Y a analizar con cuidado estas variaciones espaciales y a entender mucho mejor pues el registro más magmático de esta zona tan interesante. Una duda que tengo es que en tu modelo del arco no sé cómo consideras ahí las ofiolitas triásicas. ¿Ya estaban ahí? ¿Dónde estaban? ¿Cómo llegaron ahí? Porque el modelo que tienes es para el Jurásico medio, ¿no? Sí. Sí, es una muy Para. buena observación. Sí, sí, lo están viendo todavía, ¿verdad? Lo vemos. Ok, entonces yo lo que considero es que, bueno, aparte de esas ofiolitas triásicas que se encuentran aquí en la península en la península de Vizcaíno, hay algunos reportes de una edad triásica en una roca gabbroica en la parte central de la península, ahí por la Sierra del Arco. Está en la edad de 220 millones de años de Kindle, en un resumen, y la considera como rocas ofiolíticas, me parece. Entonces, yo creo que serían parte de la corteza oceánica sobre la cual se desarrolló el arco magmático y que en algunas localidades fue emplazada pues sobre otros fragmentos de la corteza. Ok. Ok, es un fragmento heredado ahí o sea, sería más bien una como fiolita de arco, algo así. ¿Para ti Sí, o? o sea, creo que en algunos trabajos la consideran como una ofelita de protoarco, o sea, previo al inicio de la actividad del arco, porque al final de cuentas, o sea, el registro que tenemos aquí a partir de los circones es de actividad de arco de islas en 165 millones de años, es la más antigua que se tiene, pero también eso puede estar un poco sesgado hacia el sistema cuando ya está lo suficientemente evolucionado como para formar magmas que contienen zirconio. Sabemos que el comienzo de un arco oceánico pues van a ser predominantemente composiciones básicas y difícilmente va a haber presencia de zirconios. Entonces es muy probable que la actividad, el inicio de la actividad sea de composición básica y que obviamente sea más antigua que 165 millones de años. Ok. Bueno, Luis Javier tiene la mano levantada, así que adelante, Luis Javier. Hola, hola Manuel. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy clara tu presentación, me gustó mucho. Solo, bueno,
me recordaste creo que algunos de los conceptos de geoquímica y nada más quería preguntar algo sobre respecto a un concepto que mencionaste y que la verdad ya no me acuerdo, pero por eso creo que me perdí, sobre qué significa la cristalización fraccionada bajo la influencia de plagioclasa o bajo el granate. Ok, ¿Cuál es la muy bien. diferencia entre una u otra? No me quedó muy claro. Sí, Recuerdo que lo vi en geoquímica, pero ya hace tiempo que no. sí, aquí está un poquito resumido Ujú, lo de la cuestión de la cristalización fraccionada, pero en un sistema pragmático que se va diferenciando por cristalización fraccionada, lo que esperamos ver en cuanto a las concentraciones y los patrones de elementos de tierras raras es que se formen patrones paralelos. Supongamos que tenemos un magma con una composición padre más o menos como de las bajas que están aquí del Plutón Calmallí, y como los elementos de tierras raras son incompatibles, van a tender a concentrarse en el fundido, por lo tanto, en rocas diferenciadas va a tener una mayor abundancia de esos elementos de tierras raras y por lo tanto patrones paralelos. Y, o sea, esperamos un cambio en la composición de elementos mayores, así como en los elementos traza. Y eso también lo observo en cuanto a las composiciones isotópicas, porque son similares y solo varía ahí la relación samario-neodimio. Y en cuanto a la cristalización de la plagioclasa, aquí los elementos de tierras raras todos tienen valencia de 3 positivo, excepto el europio, que puede comportarse como 2 positivo, y el cerio como 4 positivo. Entonces, también a partir de estos patrones de tierras raras, nosotros podemos inferir algunos minerales que estén presentes en procesos de diferenciación o que estén en el residuo si estamos hablando sobre generación de magma. Y en el caso en el caso de las plagioclasas, el calcio suele ser sustituido por el europio 2 positivo, así que en rocas, en el magma padre esperaríamos ver una anomalía positiva de europio, mientras que en las rocas diferenciadas esperamos ver una anomalía negativa de europio. Son muy incipientes las anomalías aquí, pero ligeramente coinciden con positivas en las rocas básicas y negativas en las rocas intermedias. Eso en cuanto a la cristalización de la plagioclasa. Ahora, aquí mencioné que el granate tiene preferencia con los elementos de tierras raras pesadas. Eso se debe a que tiene coeficientes de partición que son altos para las tierras raras pesadas, y por lo tanto, si tenemos un fundido en donde está cristalizando granate, las tierras raras pesadas van a tender a irse hacia los granates. Entonces van a dejar nuestro fundido empobrecido en tierras raras pesadas. Eso puede ser en cuestiones de cristalización fraccionada, pero también puede ser una cuestión de la fuente. Entonces, aquí en estos modelos de fusión parcial, las composiciones, las concentraciones de tierras raras para estas peridotitas son la misma. La única diferencia es que en uno se considera la espinela como mineral accesorio y en otro el granate. Entonces, estamos modelando fusión parcial a partir de esa composición y casi no se aprecia, pero sí hay una diferencia entre el fraccionamiento de esos patrones de tierras raras. Si alcanzas a ver, aquí no hay un empobrecimiento en las tierras raras pesadas, mientras que acá con el granate sí lo hay, porque se funden los minerales menos refractarios y el granate queda como un residuo, y como no se funde, se queda con las tierras raras pesadas, así que nuestros fundidos van a estar empobrecidos en las tierras raras pesadas y van a tener estos patrones fuertemente fraccionados. No sé si más o menos con eso contesté tu pregunta, Javier. Sí, muchas gracias. Sí, me diste más detalles. Gracias por profundizar. Gracias por preguntar. Creo que tenemos una pregunta del doctor Pérez. Sí, pues gracias, saludos a todos. Hola.
Muy interesante la plática, mucha información y poco tiempo para digerirla. Pero bueno, quisiera saber, Manuel, si encontraste zonas miloníticas allá en esa región, o sea, y cómo las interpretas, esas zonas miloníticas. Y después, si hay evidencias de alguna sutura, pues, por la evolución que tienes con tus arcos magmáticos oceánicos que luego se acrecionan contra el continente. Y finalmente, no estoy muy convencido, no estoy muy seguro de si hay una correlación entre las rocas que tenemos aquí de las metapelitas con las que tienes tú allá en cuanto a edad de máxima. Entonces, no sé, no me recuerdo qué edad tienes allá ahorita en las metapelitas de allá de esa zona. Sí, en cuanto a las zonas miloníticas, como tal no se encuentran aquí en esta región del sur del CBP, al menos en el trayecto de Sierra El Arco a San Francisquito, pero sí están hacia el norte, en una región donde está trabajando Adara en su tesis de doctorado, más o menos aquí en esta región de Agua de Higuera. Ahí sí hay zonas minolíticas que afectan tanto a la roca encajonante como a la roca plutónica. Y hasta ahorita solo se han obtenido edades de cristalización para los plutones, pero se desconoce todavía la temporalidad de ese evento de deformación. Ahora, con respecto a la zona de sutura, sí, cuando comenzamos a trabajar aquí en este segmento de Calmallía, San Francisquito, precisamente estábamos tratando de identificar una zona de sutura como se observa en la Sierra de San Pedro Mártir o la Sierra de Calamajué, pero no hemos encontrado evidencia de una sutura cretácica como en esas localidades. Y lo que considero es que esas zonas, esa milonita, probablemente esté asociada con una deformación de Cretácico. Y en cuanto a la temporalidad de las rocas metasedimentarias con respecto a las del bloque de los Cabos, sí tienen edades ok, creo que aquí no alcancé a incluir las de los Cabos porque apenas acaba de terminar su tesis Guillermo. Pero creo que son similares. Entonces, creo que por ahí hay unas edades máximas de depósito del Triásico temprano y también del Jurásico temprano, no estoy seguro, pero yo creo que van a ser similares las que tenemos aquí en el sur del CBP con respecto a las que tienen ustedes allá en el bloque de los Cabos. Ok, pues finalmente, si comparamos las relaciones utópicas que tienes tú allá con las que tenemos nosotros acá, como que están más centradas las de ustedes, a ver si puedes poner las relaciones utópicas. El diagrama de relaciones utópicas. Sí, como que se centran más tus muestras hacia la cuña y no se dispersan tanto hacia la corteza evolucionada, pues. Sí. Entonces, a mí me llama la atención eso porque acá sí tenemos una dispersión bastante más grande de rocas hacia la corteza evolucionada, con más participación. Sí, pero... sí aquí me falta incorporar datos sí tengo los diagramas, pero no los alcancé a incorporar sobre otros batolitos. Y sí hay algunas similitudes entre las composiciones isotópicas con el bloque de los Cabos, el batolito de Puerto Vallarta y rocas que se encuentran en Mazatlán, bueno, en Sinaloa y el complejo Sonovari. Ahora, yo creo que esta variación se debe precisamente a que hacia el norte estaba más cercano el continente y por lo tanto el magmatismo o ya se desarrolló sobre ese margen continental y había mucho más material para asimilar y es por eso que vemos estos valores mucho más evolucionados en el segmento norte. Mientras que en el segmento sur, como estaba relativamente separado del continente, pero aún así había influencia del material definitivamente derivado del continente,
Entonces, sí hay contaminación, pero no es tan marcada como en el segmento norte. Ahora, al momento de incorporar la región del bloque de Los Cabos o el atolito de Puerto Vallarta, allá en Puerto Vallarta el magmatismo jurásico tiene composiciones isotópicas evolucionadas y también es considerado de afinidad continental. Entonces, es muy probable que estemos hablando de un modelo en donde hacia el sur de California y Jalisco está cercano al continente y en la parte central está relativamente lejos. Relativamente, o sea, no mucho, pero sí. Eso es lo que... Ok, finalmente, si puedo, Alisa. Finalmente, Sí, adelante. la pregunta que siempre nos está inquietando, ¿está relacionado con Alicitos o está relacionado con Terreno Guerrero, la parte del sur de la península? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? O sea, yo creo que estamos observando diferentes segmentos de un sistema de subducción extenso. Entonces, tenemos contemporaneidad en la actividad magmática desde el Jurásico medio al Cretácico y también similitud en las composiciones isotópicas. Así que considero que es más o menos, pues sí, un sistema bastante extenso. Aquí, por ejemplo, vemos el norte el sur de California, perdón, que correspondería con Santiago Peak y luego la parte de Alicitos y acá sería la parte la parte central, el segmento sur del cinturón. Y hacia el sur tendríamos la continuación de nuevo del Terreno Guerrero. Entonces creo que es un mismo sistema de subducción donde estas variaciones geoquímicas, isotópicas y temporales están asociadas con esas heterogeneidades de un arco extenso. Ok, pues muchas gracias, Manuel, felicitaciones. Gracias a Gracias, todos. Saludos. gracias a todos. Muchas gracias, doctor Pérez Benzor. No sé si hay alguna última pregunta para Manuel. Bueno, de no ser así, te pediría, Manuel, si me dejas compartir la pantalla. Sí, claro. No sé si hay, Anaída, alguna pregunta que nos llegara de las redes. No, ¿verdad? Creo que No, no. por ahorita ya no. Pues, Manuel, te agradezco muchísimo tu participación. A ver, voy a compartir. No sé si ya ven en la pantalla. Sí, ahí está Sí, ya. ya la vemos. Bueno, entonces te hago esta entrega de esta constancia virtual por parte del Instituto de Geología, en la cual te agradecemos por la presentación de esta conferencia. Te damos sinceramente las gracias por contribuir a la divulgación del conocimiento científico en tu tema y por pues mejorar nuestra cultura en el conocimiento de la geología de Baja California. Muchas gracias, Manuel, por una gran presentación y bueno, pues nos estamos viendo por acá cerquita. Y muchas gracias a la audiencia a todos ustedes por participar el día de hoy. Ya nada más me gustaría hacer un anuncio respecto a un seminario muy interesante que vamos a tener aquí. Igual, doctor Pérez Benzor, si usted quiere invitar a la comunidad de la Universidad de Baja California Sur, también están cordialmente invitados. Es un tema que es de interés mucho más general en las ciencias. La plática que vamos a escuchar para el 16 de noviembre, a esta misma hora, a las 12 del día de la Ciudad de México, es plagiar o no plagiar, navegando en el laberinto de la integridad académica en la actualidad. Entonces, siempre son temas que es importante tenerlos presentes y frescos en nuestras respectivas comunidades. Todos están cordialmente invitados. Nada más háganos saber y con gusto les enviamos la liga. Gracias, doctora. Bueno, Doctora, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de impartir este seminario ahí en el Instituto de Geología. También le agradezco mucho. Y no, muchas pues aquí gracias a estamos. todos por su asistencia y por sus preguntas. Y si tienen algún otro comentario o pregunta, con mucho gusto me pueden escribir y para platicar sobre eso. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues bonita tarde para todos.